Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de La Letra Colorada. Quiero empezar deseándoles una feliz Navidad, que la hayan tenido, que la hayan celebrado fabulosamente bien, en paz con su familia y llenos de salud. Y que tengan un próspero año nuevo, un año de oportunidades, un año en que, conociendo La Letra Colorada, sepan los detalles de su futuro como emprendedor, como hombre de negocios, como profesional. Vamos con el próximo programa de La Letra Colorada. Estamos aquí justamente para indagar los detalles, esos detalles que van a hacer que este próximo 2024 sea próspero y bienaventurado para toda nuestra audiencia y para todo el mundo. Vamos a leer ahora un poquitito de contexto, análisis informativo de lo que sucede a nivel internacional. Gigantes navieros paralizan los envíos al Mar Rojo en un golpe al comercio mundial. A los retos que el lento tráfico por el Canal de Panamá suponen para la logística global se suma un nuevo obstáculo: los crecientes ataques a buques mercantes por parte de militantes Houthi frente a la costa de Yemen han provocado una interrupción generalizada del comercio y algunos de los mayores armadores del mundo están evaluando si es seguro enviar tripulaciones a través del Mar Rojo. Dos de las mayores navieras de contenedores del mundo, A.P. Moller-Maersk y Hapag-Lloyd AG, declararon el viernes que suspendían los tránsitos por el Mar Rojo tras el ataque a sus buques. Se trata de uno de los corredores comerciales más importantes del mundo. Entre otras noticias, conversaremos de esto con Carlos Vergara, experto en refrigeración, que nos dirá las implicaciones que esto tiene. Correcto, para eso te vamos a indagar la letra colorada, la Correcto. Especialización, el crecimiento, dónde Así están es. esas oportunidades. Otra oportunidad y otra novedad que contribuye al ambiente empresarial ecuatoriano es que el salario básico unificado ha sido definido en $460 mensuales. El incremento finalmente se hizo en $10 y no en los otros montos como se había estimado inicialmente por parte de los interesados. En otros temas, según reporta Mundo Marítimo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2028 y la exhibición Marine Tech China presentaron una serie de nuevos conceptos de propulsión destinados a seguir promoviendo la descarbonización del transporte marítimo. En ese sentido, además de las nuevas opciones de combustibles verdes como el GNL, el metanol y el amoníaco, las presentaciones mostraron la energía nuclear y eólica como opciones de energía auxiliar para los grandes portacontenedores, según reporta Alphaliner. En esa línea, Hapag-Lloyd se asoció con Technology Ship Design para desarrollar un concepto de portacontenedores de mediano tamaño asistido por energía eólica. El buque propuesto de 4.500 TEUs, es decir, 4.500 contenedores, tendría 8 mástiles retráctiles con velas aerodinámicas de una superficie combinada de 3.000 metros cuadrados. Además, la nave funcionaría principalmente con motor, pero las velas ayudarían a reducir el consumo de combustible a baja velocidad, entre 8 y 10 nudos, y con las condiciones de viento adecuadas, el buque podría propulsarse solo con el viento. Este es un camino importante que recorrer para la industria naviera. El 98% del combustible que se usa hoy es combustible fósil, esto es búnker, petróleo, diésel. Y esto es algo que tiene que ir desapareciendo por la contaminación. Sí, sin duda el mundo navega hacia aguas de economía verde, hacia nuevas fuentes de energía, y esto pues son buenas noticias que contribuyen, como lo hemos analizado en otros programas, no a que sean excluyentes, pero sí a la migración definitiva a mejores fuentes de combustible y de energía. Con esto vamos a un corte y nuestro primer invitado será Carlos Vergara, especialista regional de la naviera Maersk, para hablar sobre la transportación en refrigerados. No se lo pierda, ya volvemos. Principios, valores en la sociedad. Honestidad, comunidad, exclusivas. Bienvenido a PHD. Principios, honestidad y decencia. Patriotismo, ideas, objetivos. Realidad social y política. Seriedad, imparcialidad. Todos los hechos, un solo compromiso. No se pierdan PHD todos los sábados a las 7 de la noche por la señal de Vito TV.
regreso en nuestro segmento de La Letra Colorada. Tenemos a nuestro invitado. El tema de hoy es acerca de la innovación tecnológica en la mejora del transporte de productos perecibles. Para eso está con nosotros el señor Carlos Vergara, especialista regional de la cadena de frío de la naviera Maersk. No es cualquier cosa ser especialista regional de cadena de frío, ¿eh? Carlos nos viene a compartir su alto conocimiento a través de una larga experiencia en el sector naviero. Carlos, bienvenido, un gusto que esté con nosotros aquí para hablar de estos temas que tanto preocupan al planeta entero. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Juan José, por la invitación. Espero poder atender sus requerimientos y que podamos solventar algunas de las inquietudes que tengan para poder ayudar a entender a la gente qué es lo que nomás se puede hacer en este momento con la tecnología de la que disponemos refrigeradas. Gracias, Carlos. Buenas noches. Considerando tu larga experiencia en el transporte naviero, ¿cuáles son los avances que ha habido en la transportación refrigerada en los últimos 20 años? A ver, hablemos de que cada producto tiene sus propias particularidades, sus propios parámetros muy especiales para que pueda durar en el tiempo, para que poder llegar en las mejores condiciones desde que es cosechado hasta que llega al mercado. La idea que tenemos con el desarrollo de la tecnología es minimizar el efecto de deterioro del producto mientras está viajando. Para esto tenemos innovaciones por distintos aspectos, como por ejemplo tenemos un mejor control de las temperaturas del ambiente interior del contenedor, que es lo que necesita el producto para llegar en la mejor condición. Tenemos equipos que son mucho más eficientes en cuanto a ahorros de energía, con lo cual contribuimos y contribuye toda la empresa naviera, todo el sector naviero a la reducción en la emisión de los gases. Tenemos mejores tecnologías para poder controlar los contenedores a larga distancia mientras están navegando, lo que te permite tomar decisiones que podrían afectar a la manera como tú puedes comercializar el producto en el destino. Y tienes los contenedores especiales, contenedores que manejan atmósferas controladas, tienes contenedores que van madurando el producto en el camino, tienes contenedores que cambian la temperatura en el camino dependiendo de los requerimientos al arribo. Más o menos esos son los desarrollos que tenemos actualmente en el mercado. ¿Qué tipo de variaciones se pueden dar en temperatura? Eso me quedó un ejemplo concreto, porque hay mucha gente que nos ve que no tiene el nivel de expertise, de conocimiento del detalle. ¿Qué tipo de productos demandan esa variación de temperatura? Por ejemplo, tienes productos como el jugo, que normalmente viaja congelado, pero a lo que va a llegar al destino va a sufrir una serie de nuevos procedimientos y valores agregados, y para esto necesita que ya no llegue totalmente congelado, sino o semi-licuado o ya licuado. Entonces, así te ahorras tiempo, tanto en el proceso en sí, como también, otra vez, emites menos gases, porque vienes ya haciendo el proceso que normalmente significaría prender un equipo o dejar este producto a la intemperie, pudiendo optimizarlo mientras lo vas haciendo en el camino. Toda esta cadena de transporte y toda esta cadena de frío tiene como objetivo que el producto llegue de la mejor forma al consumidor y que a su vez tenga más vida de percha, como se dice. Correctísimo. Normalmente, que es decir, más tiempo que dure fresco en el supermercado al consumidor en algunos casos y en otros para industrializar. En esa línea, ¿cómo han podido desarrollar mecanismos para productos nuevos, por ejemplo en el Ecuador? Pitahaya, flores, etcétera. A ver, todo producto es posible transportarlo dependiendo de lo que tú acabas de mencionar de cierta manera. Cada producto tiene una vida útil, vamos a llamarlo al principio, desde que la cortan hasta que las puedes comercializar. El tiempo que pasa en eso es variable dependiendo de qué producto sea. Por ejemplo, uno habla mucho de que el Ecuador produce flores, pero transportar flores es lo mismo que decir transportar frutas. Tienes un universo de flores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que comenzar a individualizar cada producto para ver cuáles son los parámetros que necesitan para ser transportados. Por ejemplo, la rosa ecuatoriana se envía a Estados Unidos por barco, con pocos días de tránsito. Pero ahora estamos enviando, vamos a ir a la segunda prueba de enviarla a Australia. Eso significa 35 días de viaje. 35 días de viaje. Desde que
cierras el contenedor hasta que lo abres, porque en el agua va a pasar 30 días. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa, Juan José y María Sol? Esa tecnología que se desarrolla del lado del negocio naviero tiene que venir compensada con un esfuerzo adicional del productor. ¿Por qué? Porque al momento que tú envías, por ejemplo, rosas a Australia por avión, el tratamiento fitosanitario que uno hace es diferente a cuando lo metes en un contenedor. Ya. Porque en un contenedor, después de 30 días de navegación, no solo vas a tener el insecto, vas a tener los huevos, las larvas y los nuevos insectos que se van a ir desarrollando en estos 30 días. Para el común de los ciudadanos, el tratamiento fitosanitario es el que tiene que ver con control de plagas. Correctísimo. Cada país tiene ciertos requerimientos fitosanitarios. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos temas como Chile, que son muy estrictos en su control fitosanitario, por lo cual tenemos problemas con la cochinilla, aunque ese es otro tema Sí. agrónomo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en el contenedor, en este tiempo, se va a desarrollar cualquier plaga que tengas adentro, por lo cual tienes que eliminar no solo al insecto, sino a la larva y al huevo. Entonces, eso es lo que se logra con estas tecnologías. Estamos haciendo ya pruebas con la pitahaya. La pitahaya amarilla de Palora. Imagínate, Juan José, tú que conoces de banano, imagínate que coges un dedo de un banano y le haces 30 cortes con el curvo y lo metes en una caja y tratas de que llegue bien al mercado después de 30 días de viaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a encontrar con un zoológico de hongos y una pudrición total. Así es. Eso es lo que ocurre con la pitahaya. La pitahaya tiene entre 30 y 33 grupos de espinas que hay que rompérselas. Ya. Y eso hay que tratamiento fitosanitario y un tratamiento de desinfección para la no proliferación. Tiene de hongos. 35 heridas el fruto Correcto, de la pitahaya. correcto. Entonces es como que un dedo de banano le hagas 33 cortes. Entonces, mandarla por el avión es fácil, pero al momento que lo trates de enviar al mercado por naturaleza del Ecuador, que es China o Australia, donde la pitahaya amarilla es muy apetecida, la pitahaya amarilla de Palora, es ecuatoriana, es natural del Ecuador esa fruta, cambia totalmente la historia, porque por avión te llega en 4 días sin ningún problema, pero pagaste $3 por kilo en el flete aéreo. Claro. Al momento que tú logras que esa fruta llegue, se conserve 30 días para poderla mandar en un contenedor y donde te cuesta menos de $1 el kilo, comienzas a ver dónde podría estar el desarrollo del Ecuador. Claro, el aumento de la competitividad es sustancial. Correctísimo, Sustancial. correctísimo. ¿Qué otros productos se pueden beneficiar, como en este caso la pitahaya, de una mejora o de innovación tecnológica, como lo estamos viendo en el caso de esta fruta? ¿Qué otros productos, qué otros potenciales podemos encontrar? Tenemos muchísimos. Tenemos, por ejemplo, ya probamos con las rosas, ya probamos con el brócoli, que normalmente el Ecuador exporta brócoli congelado ¿Y a dónde, perdón? a Japón. Ya. Y la coliflor. Ya también se Es hicieron decir, pruebas. pitahaya a la China y brócoli y coliflor a Son los Japón. mercados donde más pagan. La pitahaya es un producto estacionario. Es solamente tres veces se produce en el año en el Ecuador en cantidad, en la época alta, digamos. Y ahí hay producción, pero muy pequeña. Cuando hablamos de estos temas de naviera, de exportación, la competitividad es fundamental. ¿Qué otros productos encuentran mejoras para su competitividad, como es el caso de la pitahaya que nos estaba explicando? Ok. Hay varios productos que se están desarrollando, la metodología o la tecnología para poderlos mover. ¿Cuál es la diferencia? Cualquier producto es susceptible a ser movido en contenedor siempre y cuando respetemos su vida útil y sus parámetros ideales para viajar. Al momento que tú comienzas a cambiar del aire al contenedor, automáticamente comienzas a ser mucho más productivo porque tus costos bajan sustancialmente. ¿Qué productos han hecho la prueba? Hemos hecho la prueba con rosas, hemos hecho la prueba con la pitahaya, hemos hecho prueba con brócoli, con coliflor, estamos haciendo pruebas con el tomate de árbol, el pepino dulce y tú dijiste, yo soy regional. En Guatemala estamos haciendo pruebas con una verdura que existe allá, que es el ejote, es el French bean, la ocra, que ellos envían mucho por avión a Europa.
El problema de ellos es que se les deshidrata. Estamos viendo cómo hidratar la fruta en el camino. Esto inevitablemente termina por requerir un aumento de contenedores refrigerados. Por supuesto. Y de tecnologías más desarrolladas, porque tienes que ir creando softwares que te vayan ayudando a controlar lo que tú quieres controlar dentro del contenedor. ¿Y qué pasa con toda esta tecnología? Una vez que ya la conoces, la aplicas y la pones en marcha. Cuando tienes eventos extraordinarios, cisnes negros, como lo que está sucediendo en el canal de Suez, con los yemaníes bombardeando a los barcos y no pudiendo transitar, lo cual demanda un cambio en las rutas y un cambio en la logística en tiempos, etc. Al Ecuador en sí, en su negocio naviero bananero, no le va a afectar mucho porque nosotros entramos por el otro lado. El problema son los que vienen desde Asia. ¿Okay? ¿Cuál es el problema, Juan José? Que esperemos que esto termine muy pronto. Es un tema político y esperemos que no termine pronto y no me voy a meter mucho en ese ambiente. Pero el tema es que al momento que tú tienes rutas más largas, necesitas incorporar más buques a cada circuito, porque tu responsabilidad o tu negocio es llegar semanalmente o periódicamente al mismo sitio y no puedes comenzar a demorar esos arribos porque se comienza a descontrolar el mercado y eso lo conoces perfectamente bien. Pero no solamente es el aumento de los barcos, hay que aumentar la cantidad de contenedores también, porque cada barco tiene que salir con su cantidad de contenedores que tenga disponibilidad el barco para cargar. Entonces, no es tan fácil como decir, no, ya mismo se acaba el problema. No, vamos a tener, ya MERS ya comenzó, ya evitamos ahorita el Mar Rojo, estamos pasando por Sudáfrica, pero eso significa muchísimos más días de navegación. Entonces, ya se están poniendo más barcos en las rutas y más contenedores. Ojalá no lleguemos a extremos, como ya pasamos hace 4 años, pero puede ser que haya una pequeña disminución en la capacidad de transporte. Carlos, todas estas transformaciones, estas innovaciones demandan nuevos empaques, nuevas herramientas, nuevas adaptaciones de lo que ya existe. ¿Qué oportunidades hay de cara a los proveedores, a quien tiene un negocio y está visto este programa, tiene un negocio de provisión, de empaque, de todos esos materiales que se requieren para la exportación? ¿Qué cambios hay para ellos? Yo creo que por ahora es muy temprano para decirlo. Okay. A ver, hay cambios que se han realizado ya que han ayudado a bajar los costos de producción. Por ejemplo, los contenedores de atmósfera controlada, donde nosotros bajamos, la empresa naviera puede bajar los niveles de oxígeno, manejar los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Esto exige que la funda sea polivac, sea perforada, que es más delgada, es más barata que la funda al vacío que se utilizaba para viajes a larga distancia. En esas cosas, por ejemplo, sí se puede ir mejorando y cada vez se va a mejorar más cuando el resultado al destino sea, ojalá algún día, el 100% de lo que tú embarcas en el puerto de embarque. Ajá. Porque gran parte de la pérdida es la merma que tú tienes al arribo. Si tú comienzas a hacer contenedores más eficientes, va a llegar en mejor estado, con menos merma y vas a lograr mejores precios. Básicamente eso. Otro tema importante en este tema de la refrigeración es su contribución del manejo de las temperaturas al medio ambiente, al calentamiento global. Leía un artículo, me parece que en Mundo Marítimo, que habla que reducir la temperatura o aumentar la temperatura de congelamiento de 19 grados, de menos 19 grados a apenas menos 15 grados, significa un ahorro brutal en combustible, en emisión de carbono y todo. Se está avanzando mucho en esos análisis, en los productos congelados. Sí. A ver, tienes que tomar en cuenta algo, Juan José y María Sol. Tú antes no tenías el control exacto de lo que pasaba dentro de un contenedor. Ahora sí lo tienes. Ya puedes saber el resultado y qué es lo que pasa en el camino, porque puedes ir midiendo el comportamiento del contenedor en el camino y sabiendo qué es lo que tú más o menos vas a encontrar en destino. A lo que tú logras eso, ya puedes ir ajustando los parámetros. Hay parámetros que se van a ajustar para arriba y hay parámetros que se van a ajustar para abajo, dependiendo del producto y cómo se logre optimizar sus resultados en destino. Que sí se ha bajado lo que es punto de congelación, sí, pero no solo es por el tema de los gases, es por el tema que también la producción, los exportadores están haciendo mucho mejor las cosas.
lo que hace que no necesite estos congelamientos extremos para tratar de solucionar problemas que venían de otros lados. Es una mezcla. O sea, es un rol intensivo de toda la cadena de producción. De toda la cadena logística, desde el productor, el procesamiento, la exportación, el transportista, la descarga. Todos se ven afectados, desde el mecánico que da el mantenimiento a los reefers, a los contenedores. O sea, es un mercado totalmente polivalente, es por todos lados que alguien puede sacar provecho del negocio naviero si está involucrado en el tema. La competitividad que se le añade, en el caso de Ecuador, a productos nuevos de exportación, pudiendo ampliar nuestra oferta exportable, es impresionantemente buena. Correcto. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas que tenemos ahorita de cambiar del avión al contenedor naviero, que podría mejorar muchísimo otros productos, que el Ecuador no produce la cantidad suficiente todavía para llenar contenedores. O el mercado no está todavía listo para recibir un contenedor lleno de un solo producto. Para que tengas una idea, un contenedor Claro, pero ahí está la letra colorada, ¿no? ¿Hay suficiente demanda o no hay suficiente oferta? Porque claro, de repente se crea una mega oportunidad, la gente se vuelca a sembrar brócoli aprovechando y luego no hay mercado. O productos con tratamiento de frío similares con los cuales puedas consolidar un contenedor. Por ejemplo, dos productos que se parecen, la coliflor y el brócoli, que debería ser que tienen el mismo tratamiento de frío. Entonces, puedes consolidar en un contenedor parte brócoli, parte coliflor. Tú has dicho algo, han dicho unas cosas muy importantes. A ver, primero, sí hay mercado, dependiendo, pero hay que buscarlo. ¿Okay? Por ejemplo, en un contenedor entran 120.000 tallos de rosas. Una tiendita de barrio no te puede comprar eso ahí. Claro. Pero si tú lo envías para el día de San Valentín, por ejemplo, actualmente se lo envía por avión 3 días antes, 4 días antes, pagan el flete muy alto y la rosa en ese momento el precio es muy alto porque hay demanda. Si tú compras la rosa un mes antes y la metes en un contenedor y llega en San Valentín, la estás comprando barata y la estás vendiendo. Claro. Esos son los hitos que hay que buscar. Ahí está la letra colorada. Claro. Yo te doy ahora el otro ejemplo, la pitahaya. Tú la compras la última semana de producción del Ecuador y la metes 30 días en un contenedor y la vendes ya a precio de época baja. O sea, hay oportunidades que hay que buscarlas, no es tan fácil, porque buscar a alguien que te compre un contenedor de pitahaya es complicado. Pero sí se puede mezclar pitahaya roja y amarilla. Entonces ya tienes una variante. Y respecto a tu pregunta, la temperatura no es el único parámetro, es el más importante tal vez para comenzar a pensar si puedes mezclar. Pero tienes que acordarte que hay frutas climatéricas y no climatéricas. ¿Te acuerdas de esa lección de botánica? Explícale, por favor. Claro, hay dos tipos de fruta en el mundo. La una es la climatérica, que tú tienes que, cuando la cosechas, tienes que esperar un tiempo para podértela comer. El banano, la manzana, el melón, el aguacate. Y tienes las frutas no climatéricas, que tú te la comes cuando recién las cosechas. La frutilla, la uva, la piña, son de consumo inmediato. ¿Qué es lo que ocurre con estas dos frutas, estos tipos de frutas? La no climatérica casi no emite etileno. La climatérica emite muchísimo etileno. Entonces, si tú mezclas las dos frutas, vas a tener un problema dentro del contenedor, claro, porque vas a tener madura la fruta, la otra muy probablemente podrida porque se llena de hongos, porque el etileno es un traseador del hongo, o sea, le dice al hongo, ven que aquí estoy. Es decir, que hay que transportar, hay que hacer un equilibrio entre hermanas o primas hermanas, pero no primas segundas. No, no. O sea, por ejemplo, sería lindo que tú pudieras poner, como se hace por avión, que tú haces un pallet, que se llama la canasta, donde tú pones una caja de oritos, una caja de morados, una caja de uvas, una caja de durazno, y la mandas por avión. Claro. Porque ahí no tienes ese problema. Pero no podemos hacer todavía en contenedor. Ahora, el mundo navega, ya porque estamos hablando de barcos, con un representante regional de Maersk, el mundo navega hacia una economía verde, hacia fuentes de energía limpia, un mundo sostenible. ¿Qué noticia hay acerca del uso, el cambio, la migración de combustibles para
justamente el transporte de estos barcos, dado que el 98,8% de las flotas navieras navegan todavía a punta de combustibles fósiles. ¿Qué novedades? Veía yo el otro día un ejemplo de un barco, digamos, tecnología, nuevos modelos que todavía no están probados, que tienen fuentes eólicas en la parte superior del barco, entonces de alguna manera compensa y así se disminuye, pero el combustible fósil sigue siendo el músculo que mueve la industria y el comercio internacional. María Sol, yo no soy experto naviero, pero conozco lo que está haciendo Maersk. A ver, nosotros tenemos un compromiso con el medio ambiente. Firmamos un convenio que para el 2030 vamos a reducir un porcentaje muy importante, no me acuerdo el número exacto, pero muy importante en cuanto a la emisión de gases. Ya comenzamos, ya está navegando nuestro primer barco de metanol. Es pequeño, es para 2.100 TEUs, pero ya está navegando. TEUs son contenedores. Sí, contenedores de 20 pies. De 20 pies. Correcto. En el próximo año comienzan a salir ya los siguientes barcos, que son barcos, 12 barcos de 16.000 TEUs, 6 barcos de 17.000 TEUs y 9 barcos de 21.000 TEUs. Y todos son metanol. Eso ya para nosotros es un cambio radical en cuanto a la ayuda para minimizar el tema del carbono. Muy importante todos los avances tecnológicos que se están dando en el transporte naviero y que todos contribuyen a la mejor calidad del producto, a su destino y al control del medio ambiente. Muchas gracias, Carlos. Una muy interesante instrucción que hemos tenido y el público sobre los beneficios de esta tecnología. Agradecemos muchísimo su presencia. Yo no lo puedo despedir sin que nos dé un tip, un detalle, una recomendación para quienes nos ven desde su área de especialización de refrigeración, ¿dónde hay oportunidades en esa área? Siempre hay oportunidades cada vez que uno siga las reglas que debe de seguir. Eso para mí es muy importante en mi vida. Tú tienes que ser organizado, ponerte una meta y ver cómo hacer para llegar a ella. Una de esas es la exportación. Si tú te pones una meta de cómo hacer que llegue la pitahaya amarilla de Palora a China en buen estado, tú lo que tienes que hacer es investigar, perseverar y vas a llegar. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, y con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, nuestro próximo invitado, el abogado Fernando Heiner, para hablar sobre temas de legislación laboral. Todo lo que puedes ver en Tendencias es entretenimiento, música, tecnología, actualidad, salud, artistas, cine, lo último de la información del espectáculo, junto a Naila Pesantes y María Eduarda Intriago. Solo aquí en Tendencias. Todos los jueves a las 21 horas por Vito TVO. Estamos de regreso con La Letra Colorada en nuestro segundo segmento del programa de esta noche. Nos acompaña el abogado Fernando Heiner Trujillo. Él es especialista en Derecho y Mediación Laboral, un profesional de larga trayectoria en este ámbito y con mucho que contarnos al respecto. Hoy vamos a desmitificar monstruos y fantasmas de la legislación laboral para enfocarnos en las oportunidades y la flexibilidad que podemos encontrar en la norma vigente. Fernando, bienvenido, qué gusto conversar contigo. Bueno, pues bienvenido también, me siento, muchas gracias por la invitación, gracias también, saludos a los que nos ven y estamos pues abiertos a contestar cualquier inquietud en este tema del mundo del derecho laboral y de los recursos humanos en las empresas. Buenas noches, Fernando, gracias por acompañarnos. Y realmente el tema laboral siempre ha sido visto como un cuco. El tema laboral lo vemos en el tema de la discusión general empresarial, de que se convierte en un cuco para invertir, para desarrollarse, para crecer. Y a pesar de eso el país crece, a pesar de eso el país sigue facturando más, lentamente quizás, pero sigue desarrollándose el sistema económico empresarial ecuatoriano. Dicho esto, en el contexto actual del Código Laboral, ¿cuáles son los procedimientos de más flexible aplicación de la legislación laboral para generar empleo y mantener empleo?
Bien, primero que nada, el punto principal aquí de la flexibilización, pues podemos hablar por el procedimiento de la contratación. Y lo que siempre pues se habla y la gente conoce y preguntan los clientes es el tema de los contratos laborales. ¿Cuál es la aplicación? Porque tenemos otros mecanismos que los podemos analizar, pero primero hablamos de contratación flexible por el bien del país y hacer crecer la economía y las fuentes de trabajo. Tenemos que hablar de los contratos de trabajo. Y ahí pues en los contratos de trabajo, hoy por hoy yo sí me atrevo a decir que tenemos una flexibilidad bastante aceptable, inclusive comparada con otras legislaciones. Todo el mundo, como yo siempre digo, caemos en la negatividad y vivimos en ese paradigma de que el Ecuador, lo peor, que el Ecuador aquí, tener trabajadores es imposible. Y no es la verdad tal, porque otras legislaciones, inclusive legislaciones europeas, son mucho más estrictas y mucho más complicadas que las del Ecuador, y se los puedo explicar a lo largo de este programa por qué. Si hacemos un recuento antes del día de hoy, yo sí quiero también irme al pasado y recordar contigo, Juan José y tú, María Sol. Acordémonos en la época de los años 70, existía el famoso decreto militar, donde tú despedías a un trabajador, tenías que indemnizarle la tabla de indemnización del código y aparte tenías que pagar 24 meses de indemnización por un famoso decreto militar. Los que hoy por hoy pues ya pues son adultos mayores, saben de lo que estoy hablando. Somos adultos mayores algunos. Somos adultos mayores y saben de lo que estoy hablando. Solo para dejar claro para nuestra audiencia, yo no existía en esa época. Un trabajador en los años 70 tú lo tenías que liquidar y tenías que pagarle la tabla de indemnizaciones que más o menos parecía la de hoy y aparte teníamos que darle 24 meses de indemnización. Después ya vinieron los años 80 y la primera reforma trascendental, porque te estoy hablando importante para conocer y llegar al presente de hoy. La primera reforma trascendental, aunque no lo crean, es en el gobierno de la izquierda democrática, con Rodrigo Borja, donde Rodrigo Borja incorpora el contrato eventual. Rodrigo Borja elimina este famoso decreto militar y elimina esos 24 a 12 meses y después ya se queda solamente la tabla del código en los años 90. Entonces, también Rodrigo Borja en los años 90 mete candados a los conflictos colectivos, mete candados a los contratos colectivos y bajan también considerablemente las huelgas. Estamos en las etapas de los años 90. De ahí viene otra ley también importante, y es la ley Trole en los años 2000, ya con Gustavo Noboa, donde se unifican los sueldos, desaparece el 15º, el 16º, la compensación salarial, el incremento por costo de vida, porque habían como 8 remuneraciones adicionales. Desaparece en la entrega de Fondo Global de Jubilación, dolarizados, y es también una ley importante. Hasta ahí, como vemos, vamos avanzando y progresando en la normativa laboral. De ahí viene el año 2008, ya época del gobierno de la Revolución Ciudadana, y viene el mandato famoso que lo hemos escuchado en 2008, el mandato 08, que elimina, la gente habla de la tercerización, pero en realidad no se elimina la tercerización. Lo que se elimina en realidad es la intermediación laboral. Y la intermediación laboral no era otra que yo contrataba a trabajadores terceros en mi línea principal de producción del servicio de una empresa. Cosa que en realidad hay que reconocer no tenía el fundamento porque la relación tenía que ser bilateral con la actividad principal de la empresa. Entonces, no eran servicios externos del proceso básico del negocio. Sí. Entonces ahí viene el mandato 08, la ley elimina la intermediación laboral, todo lo que es línea de producción bilateral, trabajador-empleador directo. Y las actividades que están alrededor de la línea de producción también ya las legisla. Y ahí entran las actividades de servicios complementarios y entran las actividades de los servicios técnicos especializados. Todo bien. Hasta ahí obviamente hubo un cambio, el péndulo también de abuso empresarial también existía y ahí se ponderó y todo bien con el mandato 08. De ahí ya en el año 2015 tenemos un pequeño retroceso en las modalidades de contratación laboral y aparece la Ley de Justicia Laboral, que también no fue muy hablada ahí, entre gallos y medianoche salió, pero a lo largo de toda esta historia laboral ecuatoriana marcó un retroceso. ¿Por qué?
porque principalmente elimina el contrato de plazo fijo que teníamos y deja solamente el año 2015 el contrato de plazo indefinido como única contratación típica estable. Entonces ya obligadamente, bajo modalidades típicas, que es la principal, yo ya no podía evaluar un trabajador al año, sino que ya a los 3 meses, que se sabe que durante 3 meses uno esconde la verdadera personalidad, que la personalidad del trabajador aflora después del año, las empresas comenzaron ya a tener problemas y hubo ahí sí un cambio y una para en la contratación laboral porque no había facilidad para contratar. Solo para darnos una idea, los únicos países que han eliminado el contrato de plazo fijo han sido Ecuador y Zambia en África. ¿Ya? Eso fue por eso es que hago hincapié en este tema. Pero gracias a Dios de lo negativo, en la letra colorada sacamos lo positivo. Lo positivo de la pandemia, ¿no? Ya en el gobierno de Lenín Moreno viene la pandemia y la legislación laboral tenía que flexibilizarse sí o sí, porque estábamos en crisis y ya no había ni siquiera pues contratación laboral porque las empresas pues se desbarataban. Ahí es que viene la ley de apoyo humanitario y abre de nuevo, gracias a Dios, la flexibilización laboral e incorpora este contrato que se llama especial emergente, que todavía está vigente, cuestionado. Perdón, ¿hasta cuándo está vigente? Porque tenía entendido que... Sigue vigente, pero tiene unos cuestionamientos, ya porque ya apareció también otro contrato, que ya voy a comentarlo, pero sigue vigente el contrato. ¿Hasta cuándo está vigente? Cuando no se sea, sabe. No tiene término. Porque cuando se creó la ley, supuestamente la ley tenía vigencia hasta el 2022, pero hasta ahora se ha extendido y no ha habido en realidad una derogatoria de la ley de apoyo humanitario. De lo que es mi materia en el tema laboral, el contrato especial emergente sigue vigente. Sigue vigente mientras no se derogue. Mientras no se derogue, es correcto, porque es vía la ley de apoyo humanitario que tendría que derogarse. O reformarse. Sí, o reformarse. Correcto. Pero de hecho, este contrato especial emergente no era otra cosa, el nombre cambiaba, pero ya era de nuevo un contrato de plazo fijo. Porque en la práctica, en la aplicación era eso, un contrato de plazo fijo de 1 año y renovable 1 año más. Siendo que el contrato especial emergente, si lo terminabas antes del plazo pactado, igual no pagabas indemnización, o no pagas indemnización hoy por hoy, todavía, sino que ya está cuestionado porque su espíritu era para épocas de pandemia, claro. Pero la gente igual pues muchas veces sigue aplicándolo y diríamos que ya fuera el espíritu de la ley que era el tema de la pandemia. Pero aún así también entra otro contrato ya a finales del gobierno de Lenín Moreno como para dejar sellado la flexibilización laboral e incorporan el contrato para sector productivo, que también lo hemos escuchado. Entonces ya tenemos hoy por hoy... Y para quien no lo ha escuchado, ¿en qué consiste ese contrato? El contrato del sector productivo es lo mismo que el especial emergente, es un contrato de plazo fijo de 1 año, renovable a 1 año más. Cosa que yo tengo 3 meses de prueba, al año para evaluar al trabajador, tengo otro año más para evaluar al trabajador, y ya a partir del 3er año yo le puedo dar ya la estabilidad indefinida. ¿Y por su nombre está enfocado en un área específica o es general? No, es general. Sí, pareciera que es como para la industria. Sector productivo, exacto. no, es general. La verdad que la terminología debería ser un poco más abierta para entenderse un poco mejor, pero hoy por hoy tenemos el contrato especial emergente, donde durante 2 años lo puedo dar por terminar en cualquier momento, y el contrato productivo, que durante 2 años lo puedo terminar a la prueba, al vencimiento de 1 año, al vencimiento del otro año. Otro contrato importante que también se incorpora es el contrato de servicios determinados, contrato por obra o servicios determinados, que en la época del gobierno de la Revolución Ciudadana existía solamente para las contrataciones públicas, para las empresas del Estado, ¿ya? Y se limitaba para el sector privado. Pero a finales del gobierno de Lenín Moreno, este contrato de servicios determinados también se abre para el sector... ¿Y cuál es el detalle de ese contrato? Para el sector privado. Este contrato de servicios determinados es un contrato más que nada para empresas subcontratistas, empresas tercerizadoras, donde
el plazo del contrato de servicio determinado, yo te contrato trabajador porque yo hago actividades en el puerto de Guayaquil, actividades de estiva, y tengo un contrato con el puerto de Guayaquil de estiva por 1 año. Así que mientras yo tengo vigente mi contrato con mi cliente, tú tienes vigente tu contrato laboral. Mi cliente me termina el contrato, se termina tu contrato. Es decir, el contrato laboral sigue la misma suerte del contrato entre el empleador y su cliente, cosa que el subcontratista no se queda con el problema de la indemnización que existía antes. Exacto, indemnización, perdón, voy a la última pregunta y ya le doy paso. La contratación se asocia con riesgo. ¿Por qué riesgo? Por las indemnizaciones. Recientemente se acaba de aprobar una ley económica del gobierno del presidente Daniel Noboa, donde se estimula la contratación. Cuéntanos un poquito qué novedades hay ahí con respecto de contratación y disminución de riesgo. Bien. Bueno, en conclusión a la primera pregunta, para cerrarla, porque creo que me he extendido bastante. No, pero ha sido muy claro, tu explicación es muy válida, porque demuestra que a lo largo de los años ha habido mecanismos de flexibilización laboral, pequeños retrocesos, corregidos. Entonces, realmente, si conoces el detalle del Código Laboral, si estás bien asesorado, puedes tener una flexibilidad que se aplica a tu negocio, a tu actividad, y proteger el derecho del trabajador también. No se trata de tener una posición de abuso o del trabajador hacia la empresa o de la empresa hacia el trabajador, sino de equilibrio de esta relación producción laboral. Eso me ha parecido muy importante y para mí ha sido muy instructivo de lo que tú nos acabas de explicar. Ahora sí vayamos al... Sí, en conclusión de la primera pregunta, tenemos contrato emergente, pero yo recomiendo más a mis clientes contrato productivo. Tenemos contratos de servicios determinados para los que tienen contratos con clientes y depende de la fuente de trabajo, que hay muchas empresas hoy por hoy, servicios de logística, guardianía, estiva, un sinnúmero de empleadores que pueden utilizar este tipo de contratos de servicios determinados. Hay por hoy también hay contratos con el sector camaronero, contratos con el sector de la construcción, que también dependen de la obra, dependen de los ciclos, ¿no? Entonces, en general, sí existe, hemos tenido una legislación que se ha ido flexibilizando, lo que está es desordenada, con puro parche, acuerdos ministeriales, que lo que en realidad demanda es un solo cuerpo legal bien estructurado. Una codificación, como dicen ustedes los abogados. Así es correcto. En cuanto hoy por hoy a la nueva ley que está, me imagino que esa es la que refieres, sí, la que está ahorita la en que debate. ya salió aprobada. Ya salió aprobada. Ya está publicada en el registro oficial. Ya está publicada. Perfecto. Ahí sí, mea culpa porque no he estado al tanto de la publicación. Tranquila, hay tanto movimiento en política que es preocupado difícil. por otras cosas, pero en tal caso, el proyecto que pasó y lo analizamos en el tema ya de legislación laboral, no veo mayormente una aplicación práctica inmediata, ¿no? Primero que nada, pues, está el tema de los contratos temporales, que hoy por hoy existen, pero en las zonas francas, que va a haber también temporalidad en las zonas francas, pero para eso, pues, tenemos que constituir las zonas francas, tiene que comenzar a entrar en actividad, todo bien bonito en la ley, ¿no? Pero claro, hablemos de lo que ya está en la práctica, hoy por hoy. Entonces, por ese lado, a futuro, pues, el tema de las zonas francas lo veo positivo también, como mayor incremento de fuentes de trabajo, pero no te puedo decir nada más, porque de la práctica, de lo que te he dicho en la primera pregunta, no lo hemos vivido todavía. Entonces, por ese lado, positivo, contratos temporales en zona franca. Y por el otro lado está el tema, pues, de la promoción del trabajo juvenil. Ahí también, en ese tema, yo considero que primero es lunes y después es martes, ¿no? Yo puedo tener todos los beneficios tributarios como empleador para contratar gente, pero si mi demanda de producción de bienes o de servicios está en una misma dimensión y no ha crecido, ¿para qué tengo yo necesidad de contratar más trabajadores si el mercado no voy a producir para que los productos o mis servicios se queden
sin realizarse o mis productos se queden en la percha. Entonces, yo puedo incentivar la contratación, en este caso la contratación de jóvenes, pero si es que requiero demanda laboral, si no requiero, entonces eso se da un poco. Primero hay que incentivar a la inversión, el incentivo tributario, que venga la inversión, que aumente la producción, y una vez aumentada la producción, habrá más demandas de trabajo, que hoy en el país no hay más demandas de trabajo. Habrá más demanda de trabajo y ahí obviamente pues tengo más contratación. Y de hecho también, que la gente escuchamos y no sabemos, ya existe un contrato juvenil. Ya está previsto en la ley un contrato juvenil y de hecho es obligación que las empresas contraten a juveniles en un 10% del incremento de trabajadores en el año fiscal. Si yo incremento 100 trabajadores en el año fiscal, yo estoy obligado a contratar 10, tienen que ser juveniles. Entre 18 y 26, ahorita lo han puesto entre 18 y 29, pero ya existe esa obligación y es más, no sé qué tal funciona en la práctica, muy pocos clientes míos lo han aplicado, pero el Estado cubre la seguridad social de hasta 2 salarios mínimos, 2 salarios básicos unificados, cubre el Estado la seguridad social de los juveniles. La empresa primero, el empleador paga y el Estado después le reembolsa. No sé en la operatividad en realidad cómo está ocurriendo, no creo, claro, en el papel está así. En el papel está así. Claro, lo que no hay es el estímulo tributario que plantea esta nueva ley. Correcto. O sea, yo creo que, ahora, yo aquí me voy a permitir hacer una opinión sobre este tema. Yo creo que la ley lo que transmite es un discurso propositivo a futuro. Yo coincido contigo en eso, pero es a futuro. Y sí, es necesario un crecimiento del Producto Interno Bruto. Y si no hay crecimiento del Producto Interno Bruto que supere el 1,5%, que supere a su vez el crecimiento demográfico, no vamos a tener suficiente generación de empleo que absorba esa nueva fuerza laboral. Por eso que tenemos que crecer al 5% anual para verdaderamente decir que estamos generando mayor empleo. Sí, sí. Otro punto positivo de la ley aprobada, otro punto positivo, es que este mismo beneficio tributario para los jóvenes también contempla para las empresas que contraten trabajadores que han estado privados de la libertad por menos un año, al menos un año. Exacto. Viendo el tema social, es positivo. Es positivo, es importante. Yo creo que también la mejor manera de rehabilitar a una persona es dándole fuente de trabajo, ocupándolo. La mejor forma de no preocuparte es ocuparte. Y por ese lado, pues bien llevado, me parece positivo. Es lo que más rescato también en este momento de esa ley. Y de ahí del tema laboral no hay más en este momento. Claro, pero hemos hablado, digamos, tú has hecho un paneo muy interesante con respecto de lo que se puede utilizar. Por ejemplo, yo tenía entendido que el contrato de la ley emergente, el contrato emergente de la ley humanitaria ya Sí. no existía, pero nos dices que sí existe todavía, que mientras la ley no sea derogada, por tanto, eso es algo que está ahí, pero también es el contrato productivo, que entiendo que son como primos hermanos. Son primos hermanos. Son primos hermanos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Bueno, no voy a seguir invadiendo. Hay un tema que es muy importante, que son todos los procesos de negociaciones laborales. Ya. Hemos tenido los procesos de negociaciones de contratos colectivos. Hemos tenido negociaciones de conflictos laborales, de demandas laborales. Y siempre han sido a través de inspectores del trabajo, subsecretarías de trabajo, jueces laborales, etc. Pero hoy, y tú eres un experto en el tema, hay un nuevo concepto que es el concepto de mediación laboral. Explícanos un poco sobre esto. Bien, sí, un concepto muy interesante. En realidad, de mi parte y en mi área, la mediación siempre ha existido en una ley también, aquí en otras legislaciones, porque también es importante entender el espíritu, ¿no? A un Estado no le conviene tener procesos judiciales o incrementar volúmenes de procesos judiciales, porque eso demanda también mover el aparato judicial, contratar más jueces, contratar secretarios, contratar amanuenses, citadores, y obviamente es un gasto para el Estado que le conviene ahorrárselo. Entonces, esta ley lo que prevé es aliviar el volumen de trabajo de la función judicial y el espíritu inicial es, si dos partes se ponen de acuerdo en algo,
no están de acuerdo y quieren evitar el problema, entonces nos ponemos de acuerdo y lo que nosotros pactamos tiene efecto de sentencia ejecutoriada. Inclusive es un título ejecutivo. Es ya una acta de mediación judicial, no es un documento judicial, no es un documento administrativo y por ende pues no puedo el día de mañana, si está debidamente celebrado el documento de mediación judicial, no puedo impugnarlo ante un juez. Entonces ese es el efecto principal. La gente lo confunde un poco porque la ley es de arbitraje y mediación, ¿no? La ley de arbitraje, la gente confunde, arbitraje es también lo mismo, prevé una etapa de mediación y después los puntos que están en controversia se someten a un árbitro, eso es arbitraje, y ese es el laudo arbitral que tiene también efecto de sentencia ejecutoriada, que lo conocemos, pero cuesta. En el tema aquí del mundo laboral, la mediación ya es un proceso única, exclusivamente que ya hay un acuerdo, no hay puntos controversiales. Si ya hay el acuerdo, se suscribe el acta de mediación y punto. Eso es efecto de sentencia ejecutoriada. Si hay desacuerdo, simplemente ya no hay mediación y la gente sigue el trámite legal. Interesante esto porque siempre se lo asociaba, hasta hace unos 10 años atrás, con temas, las mediaciones no... Había una mediación en la corte provincial, antes era corte superior, y de ahí pues se crearon ciertos lugares también de mediación. La prefectura tenía un centro de mediación. Hoy por hoy la mediación ha avanzado tanto que también el Ministerio de Trabajo tiene un departamento de mediación. Y es positivo por lo siguiente. Primero, cuando hicimos la mediación la primera vez que se me ocurrió aplicarla en el tema laboral fue en Quito y dio resultados. De ahí comenzó ya comenzamos a hacer más mediaciones y hoy por hoy ya mediaciones se hacen en todos, han crecido bastante y han bajado las causas judiciales laborales, han bajado considerablemente. Y lo importante de la mediación laboral es lo siguiente. Primero, para el empleador. Cuando yo celebro un acta de finiquito, yo liquido a un trabajador o algún funcionario estratégico, alguna cuantiosa cantidad de dinero que pago por indemnización, el acta de finiquito conforme al Código del Trabajo es impugnable. Entonces, el día de mañana yo me corro el riesgo de tener el juicio encima. Como aquí en el Ecuador no cuesta el día de mañana, no tengo un resarcimiento como empleador si es que me demandan, si es que me demandan, y cuando en realidad pues la demanda no es con lugar, ¿ya? Simplemente el trabajador no tiene nada que perder. Y más que el trabajador, es el abogado del trabajador, el que ve el negocio, no tienes nada que perder. Presta acá, presentamos la demanda y cuando cobremos, tú me das un billete, 30%, honorarios. Entonces, ese es el negocio. Y en efecto es así. Entonces, el trabajador simplemente hace caso, borrego, firma y te fuiste. Y el empleador se queda con el problema de las demandas y tiene que contratar abogado, aunque tenga la razón. A veces no la tiene porque tiene la razón. Igual tienes que llevarte todo el juicio, 3 años y medio, 4 años. Entonces, es un problema. Entonces, como el acta de finiquito es impugnable, a contrario censo, la acta de mediación judicial no lo es. Entonces, yo liquido a un trabajador, pues, yo ya, en respaldo al acta de finiquito, porque tengo que celebrar el acta de finiquito, también celebro el acta de mediación judicial y de esa forma yo ya blindo a la empresa de las causas judiciales laborales futuras. 2 actos acompañados. Acompañados en el mismo, de hecho en el ministerio, en el centro de mediación del Ministerio Laboral, del Ministerio de Trabajo. Ahí uno lleva el acta de finiquito, lleva el cheque y ahí mismo también uno firma el acta de mediación en presencia del mediador judicial. Es una especie de seguro al finiquito. Seguro al finiquito, y es importante, para el empleador, ¿ya? Y otra cosa también que nos dimos cuenta, y porque modestia aparte ese proceso lo iniciamos nosotros, nos dimos cuenta en la época de las primeras crisis que existieron hace como más de 10 años atrás, las indemnizaciones laborales también ya venían en dólares, pues, y las indemnizaciones laborales cuantiosas. Yo he manejado indemnizaciones laborales de $350.000, de $500.000. Entonces, tenía que, conforme el Código del Trabajo, tiene que pagarse moneda de curso legal, esto es, a vista, como dicen los brasileños, en efectivo. Cheque, atenuada de transferencia, cheque. Entonces, para las empresas, a veces cuando tienen que liquidar muchos trabajadores o son cuantías grandes, en realidad afecta el flujo. Entonces ahí se nos ocurrió, como es una mediación, un acuerdo entre las partes, y me dice el cliente, oye, podemos
pagar en cuotas, que es lo que siempre el empleador ha querido. Lancemos en cuotas y como era acuerdo entre las partes, van las cuotas. Van las cuotas. Entonces, hoy por hoy también ya es común, ¿no?, de pactar con liquidaciones en cuotas. Beneficio también para el empleador. Pero ¿cuál es el beneficio para el trabajador? El beneficio para el trabajador también es que como el acta de mediación es un título ejecutivo, el día de mañana, si es que el empleador no me cumple el pago de la primera cuota, yo simplemente voy a juicio colectivo y en 90 días estoy cobrando la totalidad de la deuda. Interesantísimo, Muy interesantísimo. interesante, Fernando, te Fernando. agradecemos un montón tu participación, esta conversación. Te seguiremos invitando para encontrar la letra colorada del contrato laboral. ¿Ah? Y las oportunidades, que es lo más importante, Exacto. que dan esa letra colorada. Las oportunidades Gracias, para Fernando. estimular las contrataciones y que así haya desarrollo en nuestro país. Muchas gracias y con esto nos vamos a un corte. Atención empresarios y emprendedores de Ecuador. Llegó a la pantalla y a las redes sociales el programa que te inspira a lograr tus sueños en el mundo de los negocios. Última Hora Emprende, más impactante que nunca. No te lo puedes perder. Última Hora Emprende, más que un programa, la vitrina del emprendedor ecuatoriano. No te lo pierdas todos los jueves por la señal de Vito TVO. Estamos de regreso con la letra colorada en nuestro segmento de conclusiones. Quiero comentar sobre nuestra conversación con Fernando Heiner. Primero, desmitificar el cuco de la rigidez laboral, siendo que sí existen variantes como el contrato productivo o todavía el contrato emergente, ya que no ha sido derogado, que de alguna manera suplantan el contrato de plazo fijo. Y en otro tema que es una novedad en lo personal es la mediación laboral como un seguro al proceso de finiquito entre empleador y empleado. Que la pugna no debe ser pugna jamás, sino llegar a acuerdos que beneficien a todos en vía de nuestro desarrollo profesional. Carlos Vergara nos ha informado de las oportunidades que se le abre a la exportación ecuatoriana con las nuevas tecnologías de refrigeración en el transporte marítimo, a productos como la pitahaya de Palora, a productos como el brócoli, la coliflor, las flores transportadas por la vía marítima, que significa un ahorro de más de $2 por kilo en el transporte. Vamos a escuchar de Carlos el detalle, la letra colorada de las oportunidades que se presentan en el mundo del transporte y la logística refrigerada. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que tengan unas felices fiestas. Síganos en nuestras redes sociales, @laletracolorada, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Y no se pierdan ese detalle que es dirimente para que su 2024 sea próspero y bienaventurado. Muy buenas noches. Feliz año 2024.